27 al 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, estos son los pasajes que nos traen esta mañana. Son pasajes que luego de lo que hemos estudiado en Efesios hasta el versículo 16 de este mismo capítulo, ha sido un conocimiento muy doctrinal acerca de la riqueza espiritual que tenemos en Jesús. Es importante porque justo la instrucción que Pablo nos da a continuación en lo que sigue de Efesios son instrucciones para vivir la vida cristiana de forma práctica. Es importante el orden porque Pablo entiende que para vivir una vida práctica cristiana primero se necesita conocer la doctrina, y no funciona al revés. Hay personas que en la iglesia, o incluso pertenecientes a la iglesia, o que tienen algún puesto de enseñanza dentro de la iglesia, esperan primero enseñarle a las personas cómo deben de vivir sin enseñarles el porqué, ¿sí? Igualmente, cuando asiste una persona nueva a la iglesia, los hermanos muchas veces buscan en él la evidencia clara del cambio antes que el conocimiento adquirido por real y sincero en su corazón. Y es por eso que vemos de repente personas que van a la iglesia mal vestidas, o vestidas no conforme la congregación asiste, o que no hablan como los hermanos hablan, o que no tienen las costumbres que los hermanos tienen, y tienden a ser criticados y juzgados, a tal punto incluso que pueden dejar de asistir a la iglesia por sentirse atacados. Sin embargo, ven ustedes que Pablo no es hasta el capítulo 4, en la segunda parte de ese capítulo, que comienza a dar instrucciones prácticas. Primero le dice a los creyentes qué riquezas han obtenido en Cristo y qué cosas tienen en Jesús de las cuales pueden echar mano, para que eso los lleve a vivir una vida práctica. Porque de ahí parte el vivir de una manera correcta. La palabra nunca nos ha enseñado una forma de vivir moralista, que se centre solamente en las acciones, sino que se centre primeramente en el conocimiento. Y del conocimiento entonces parte una manera diferente de vivir. Fíjense que así es como Pablo enlaza ambos temas. Comienza el versículo 17 diciendo: esto pues digo. Esto que dice, esto pues digo, es como una manera de decir por lo tanto, o diciendo de lo que acabo de enseñarles deriva lo que voy a decir después. Es decir, primero tuvimos que entender la riqueza de haber sido llamados por Cristo, la riqueza de su salvación, la riqueza de su gracia, la riqueza del perdón de los pecados, la riqueza de tener todo lo que necesitamos a través de Cristo y que nada depende de nosotros, la riqueza de que fuimos seleccionados para ser parte de un pueblo, la riqueza de que en ese pueblo nosotros tenemos un papel, la riqueza de saber que en eso hay un llamado. De eso parte que puedas vivir diferente y no lo contrario. No se trata de aprender a vivir diferente para que entonces esas riquezas vengan a nosotros, sino se trata de aprender de esas riquezas, entenderlas, amarlas, agradecérselas al Señor y aprender a vivir por esas cosas. ¿Sí? Lo que vamos a leer a continuación en Efesios, pues es el resultado de haber entendido la doctrina primero. Pablo dice: esto pues digo, es decir, por lo tanto, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, una vez que nosotros entendimos la doctrina, una vez que Pablo nos enseñó la riqueza espiritual de Jesús, entonces nos exige: ahora que ya les he dicho todo esto, entonces requiero de ustedes que ya no anden conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero me gusta repetir eso. A veces esperamos que la vida espiritual sean poderes mágicos y místicos, ¿no? Habilidades especiales, magia, poderes con las manos, hablar en lenguas o tener conocimiento de cosas ocultas. Pero la vida espiritual
es más de eso, es más de cambiar la forma en la que piensas. Realmente la vida espiritual, hermanos, se lleva a cabo en nuestra mente. Es el órgano, digámoslo así, que tenemos nosotros como humanos para entender, comprender y vivir la vida cristiana, la vida espiritual. Primero se vive en la mente. Cuando uno cambia la forma en la que piensa, cambia la forma en la que actúa, y eso cambia quiénes somos. ¿Sí? Delante del Señor nosotros podemos, no me refiero a la vida, obviamente la salvación es lo que determina nuestra posición delante de Dios, pero uno una vez que se ha salvado, que ha creído en Cristo, uno si no cambia la forma en la que piensa, si no cambia la forma en la que medita, la forma en la que actúa, la forma en la que habla, entonces esencialmente sigue siendo como los otros gentiles. Sí, tal vez el Señor lo ha llamado, el Señor ha tocado a su corazón, Él ha aceptado a Cristo, pero todavía tiene un largo camino por delante. Había una canción que a mí me gustaba mucho de un grupo que era cristiano, y esa canción decía que la salvación es gratis, pero te cuesta todo. De repente pensamos y predicamos que la salvación no tiene que costarte nada, que la salvación es gratuita, y sí, en el sentido de que la obtengas es gratuita, pero te va a exigir todo una vez que la obtengas. Y ese exigir todo está en que tú lo quieras dar todo. La santidad es un camino que uno tiene que recorrer, que nadie recorre por ti, que nadie te obliga a llevar. Es un compromiso día con día que nosotros tomamos. Y es por eso que Pablo, después de haber explicado la doctrina, dice: ahora con este conocimiento requieren ustedes que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque puedes seguir viviendo como los otros gentiles. Y puedes pasar mucho tiempo desperdiciado viviendo como los otros gentiles, como si no supieras lo que ya entendimos de la doctrina, como si no supieras que tienes gran riqueza en Cristo, como si no supieras que tienes salvación, paz con Dios, como si no supieras que tienes un Espíritu Santo. Puedes seguir viviendo de esa manera. Es por eso que la instrucción de Pablo es: ya no anden como los otros gentiles, porque ellos andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente de los gentiles a la que se refiere Pablo está determinada por lo que dice el versículo 18, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Se supone que si nosotros entendimos la doctrina, nuestro entendimiento no está entenebrecido. Por eso no es correcto que sigamos viviendo como las otras personas. Hasta ahora tal vez nosotros no teníamos o no sentíamos paz con Dios, pecábamos y no pedíamos perdón, nos alejábamos y no nos acercábamos a Dios por tener miedo de que no nos aceptara. Tal vez hasta ahora nosotros no sabíamos que teníamos un llamado, no sabíamos que teníamos que emplear nuestros dones, no sabíamos que teníamos un ministerio, pero ahora se supone que ya lo sabes. Entonces tu entendimiento no debería de estar entenebrecido, sino debería de estar iluminado, y eso debería de cambiar la forma en la que vives. Pero repito, depende de ti el hacerlo. La instrucción de Pablo es: ya entendiste el mensaje, ya te expliqué para qué has sido llamado, ya te expliqué por qué estás en la iglesia, por qué tienes los dones, por qué el Señor te ha puesto en ese lugar, ya te dije que Dios está en paz contigo, que tienes paz a través de Cristo. Entonces tienes que cambiar la manera en la que vives a raíz de eso. Si no lo haces, entonces sigues viviendo con el entendimiento entenebrecido. Sí, y en ese estado, hermanos, uno puede permanecer por mucho tiempo, como si tuviera el entendimiento entenebrecido, como si no hubiera conocido la verdad, como si nunca le hubiera resplandecido la luz en el rostro, como si no tuviera dirección en el camino, como el resto de las personas. Las personas del mundo no saben por qué están aquí, no saben por qué nacieron, no saben por qué tienen el talento tal vez que tengan. Las personas del mundo no saben lo que es correcto, muchas veces no saben ni siquiera qué son ellos mismos. Y a veces como cristianos actuamos de la misma manera por no tener el entendimiento correcto, por no tener el entendimiento resplandeciente que ya nos ha dado Pablo a través de la carta de Efesios. Entonces, primero tenemos que entender el orden, tenemos que conocer la doctrina, tenemos que creer en ella, tenemos que aceptarla, tenemos que dejar que eso moldee nuestra mente, y eso va a modificar la forma en la que vivimos y nos va entonces a hacer que vivamos conforme a la palabra de Dios, y no funciona al revés.
Uno tiene que entender eso, tiene que aceptarlo en su corazón y eso va a modificar la manera en la que vivimos. Vamos a leer unos pasajes allí en Jeremías 31-33, ya sé que es viejo conocido, pero vamos a ir para allá. Jeremías 31-33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aquí el Señor nos promete otra vez. Fíjense que la diferencia de este nuevo pacto es que ocurre en una ley en la mente. Cuando nosotros somos llamados por el Señor, Él pone esa ley en nuestro corazón y entonces la vida espiritual se trata de esa ley que ha sido impuesta ahora en nuestra mente. Se trata de que vivas por esa ley, conociéndola, ¿sí? Otra vez entonces la vida espiritual tiene que ver con la mente, con el entendimiento. Vamos a leer otro pasaje, 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, otra vez, la vida espiritual ocurre también en nuestra mente, principalmente ahí. Porque aquí Pablo dice que a pesar de que nuestro hombre exterior se va deteriorando, es decir, el físico, la carne, nuestro cuerpo se va desgastando, se dirige inevitablemente hacia la muerte, si no es que el Señor vuelve antes. Nuestro destino es que algún día este cuerpo caduque, este cuerpo deje de sernos útiles y entonces entregaremos este cuerpo y trascenderemos hacia el Señor y el Señor entonces determinará lo que será con nosotros. Pero dice Pablo, entonces, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O al menos ese debería de ser el orden correcto, que el cristiano se renueve de día en día. ¿Y a qué se refiere con renovar día en día? Romanos 12:2, ¿no? Renovados el entendimiento. Cuando uno renueva el entendimiento, entonces el hombre interior se va renovando y va creciendo y va siendo edificado, y la vida cristiana cada vez es más presente en su interior y cada vez es más Cristo y menos Él. Esa es la vida espiritual. Entonces Pablo aquí nos dice que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente y nosotros no debemos de andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Y qué es la vanidad de nuestra mente? El versículo 18 lo dice en varios rangos. Tener el entendimiento entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, voy a ir ahorita para allá, pero vean ustedes que en primer lugar dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Tener el entendimiento entenebrecido, hermanos, es básicamente ser discapacitado espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todo lo que nosotros hacemos nace de nuestro entendimiento, nace de nuestra comprensión, nace de lo que hay en nuestra mente, si lo que hay en la mente está mal, todo lo que nosotros hacemos, por ende, está mal. Tener el entendimiento entenebrecido, hermanos, entonces es básicamente ser discapacitado. Es no tener piernas y brazos en el mundo espiritual, porque nosotros no podemos entender lo que está bien. El que tiene el entendimiento entenebrecido no puede distinguir el bien del mal, no puede distinguir lo que conviene de lo que no conviene, no puede saber lo que Dios le agrada y lo que no. Es más, ni siquiera sabe si Dios existe o no. Las personas que tienen el entendimiento entenebrecido, ya lo decíamos hace un rato, ni siquiera pueden distinguir qué son. Así es como está el mundo actualmente, ¿no?
Los hombres no saben si son hombres o si son mujeres o si se identifican como otra cosa, o ni siquiera saben qué son o qué quieren o qué les gusta o hacia dónde tienen que ir. La antropología, el estudio de los humanos, está terriblemente perdido porque le ha quitado al hombre lo que le da todo el sentido de existencia, Dios mismo. Si Dios no está en el corazón del hombre, hermanos, no hay brújula, no hay norte, no hay sur, no hay roca. El hombre está en medio del mar y no sabe para dónde nadar, pues no sabe en dónde está tampoco. Tener el entendimiento entenebrecido es una incapacidad, pues por más que una persona se esforzara, nunca podría hacer lo correcto, porque no lo sabe ni distinguir. Está totalmente a oscuras, intentando buscar el camino correcto, pero no lo puede ver, ni nunca lo podrá ver, pues su entendimiento está oscurecido. Sus ojos están tapados, sus oídos no pueden escuchar, sus manos no pueden sentir, sus pies no distinguen el camino. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre si tiene el entendimiento entenebrecido? Pues nada. Es ahí una de las cuestiones más interesantes cuando se habla de libre albedrío. Cuando tomamos ese estudio, yo les decía que el hombre sí tiene libre albedrío, lo que no tiene es la capacidad de escoger lo bueno. El hombre tiene en sí mismo la libertad de escoger lo que él quiera, pero lo que quiere siempre es malo. Lo que busca y lo que hace siempre está mal. Entonces, en un sentido, el hombre tiene libre albedrío, sí, pero no. Porque nunca va a querer hacer lo bueno, nunca lo va a poder hacer. Entonces, los que están en el mundo, hermano, los otros gentiles, dice Pablo, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, pero no así nosotros. Si nosotros hemos de verdad creído en Cristo y de verdad hemos sido enseñados por Él, más adelante lo dice Pablo, nuestro entendimiento ya ha sido blanqueado, ya podemos ver la verdad, ya podemos conocer nuestro propósito, ya podemos ver a Cristo, ya podemos sentir su amor en nosotros, la paz con Dios, ya podemos hablar con Él. Entonces, ¿por qué andamos como los otros gentiles? Son cosas incoherentes. Imagínense ustedes saber que el hacer esta actividad les hace algo malo a su cuerpo, pero de todas formas lo hacen. Y el doctor ya les dijo, aléjate de esto y de aquello, porque si lo sigues haciendo te va a afectar. Tú no te quieres morir, entonces no lo hagas. Pero uno sale del consultorio médico y lo sigue haciendo. Pues es así de ilógico. Si el Señor ya nos ha resplandecido su luz en nosotros y ya nos ha hecho entender la verdad, no podemos seguir viviendo en la mentira. Tenemos que cambiar la manera en la que vivimos. Dice que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido. Vamos a leer un pasaje al respecto. Primera de los Corintios 2:16. Primera de los Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros ya no tenemos la mente entenebrecida que teníamos antes, ya no pensamos en las cosas vanas, o se supone que no lo deberíamos estar haciendo, pues ya hemos recibido la mente de Cristo. De hecho, en otros pasajes Pablo dice que nosotros ya no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe a Cristo, o que alguien nos enseñe quién es Jehová, pues nosotros mismos hemos recibido esa revelación. Entonces nosotros mismos podemos leer la palabra y con ayuda del Espíritu Santo podemos entender y podemos cambiar la forma en la que llevamos. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que hable a Dios por nosotros. No necesitamos de un profeta que nos diga, Dios dice esto para ti. Nosotros podemos hablar con Dios. Nosotros podemos sentarnos en nuestra habitación, abrir la palabra de Dios y preguntarle al Espíritu Santo qué quiere que aprendamos ese día, escuchar su palabra, ir y hacer lo que la palabra nos ha enseñado. Eso es, hermanos, que nosotros hemos sido capacitados para entender al Señor. No así los demás, ellos andan en la oscuridad y nosotros ya no deberíamos de seguir en esa oscuridad. Dice en segundo lugar que ellos también están ajenos de la vida de Dios. Algunos dirán, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Tener entendimiento entenebrecido a estar ajenos a la vida de Dios.
pues es consecuencia una de la otra. Pero cuando dice que están ajenos a la vida de Dios, quiere decir que la luz de Dios no resplandece en ellos. Entonces, que ellos están terriblemente perdidos, pues ellos naturalmente están entenebrecidos, no pueden distinguir el bien del mal, y la luz de Dios nunca les resplandece. Es decir, ellos de verdad no tienen de dónde sujetarse. Están vagando a la deriva en el mar, y no hay barco, no hay tabla, no hay roca, no hay isla a la cual puedan llegar y estar seguros, pues la vida de Dios no resplandece sobre ellos. Entonces, estando entenebrecido su entendimiento, están condenados a vagar por siempre en esa banalidad, en esa perdición, en esos pecados, y nunca la vida de Dios les va a advertir de lo contrario. No así nosotros. Si nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido instruidos y la mente de Cristo ha sido depositada en nosotros, la vida de Dios resplandece en nosotros. Entonces, aun cuando nosotros, hermanos, podamos alejarnos, aun cuando podamos cometer errores, la vida de Dios siempre va a volver a resplandecer en nosotros, pues al que Dios ha escogido no lo va a soltar. Dice el Señor Jesús: aquellos que tú me diste, Padre, a ninguno de ellos he perdido. Y yo estoy seguro de que el Señor hasta hoy en día, los que están en su mano, nunca los va a perder, pues no es humano para fallar. Es decir, entonces, aun cuando nosotros podamos equivocarnos, no somos ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios está en nosotros. Entonces sí, como cristianos podemos seguirnos equivocando, pero la vida de Dios está en nosotros y ella nos va a seguir llevando una y otra vez a los pies de Cristo, a pedirle perdón por los pecados, a arrepentirnos y otra vez volver al camino de hacer lo correcto. Ese es el camino que nos espera, no así los que no tienen a Cristo. Ellos no tienen la posibilidad de ver, son discapacitados espiritualmente y aparte la vida de Dios nunca los atrae. Dice también que ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, que la vida de Dios no vive en ellos y por lo tanto son ignorantes en todos los aspectos que comprende la vida. Ya no digo la espiritual, sino lo que entendemos por la vida. Ellos son ignorantes en todos los sentidos y evocan su vida a cosas que no tienen ningún sentido, que no le aportan nada, que no significan nada. Y entonces vemos personas obsesionadas con acumular riquezas y no saben que un día se van a morir. No es para nosotros claro eso. Entonces, ¿por qué enfocar su vida en hacer todos los esfuerzos para alcanzar riquezas si al final de cuentas te vas a morir? ¿Por qué esforzarte tanto en obtener títulos si al final de cuentas, cuando seas anciano y cuando entregues tu vida al Señor, ¿de qué te van a servir los títulos? Entonces todo eso, hermanos, la gente del mundo vive sus vidas esperando alcanzar, asirse de cosas cada vez más grandes, más importantes, según ellos consideran. La cuestión es que no se dan cuenta que todas esas cosas son banalidades y que no aportan nada, y que en el gran panorama de la historia de la existencia no significa nada. Porque al final de cuentas, si hay una vida que trasciende esta, que es eterna, y que lo que uno hace en esta vida determina lo que va a seguir en la eternidad. Entonces, si lo vemos de esa manera, las personas se dedican toda su vida a alcanzar cosas en la vida eterna, no importa. En la vida eterna nadie tiene un terreno. En la vida eterna nadie tiene hipotecas. En la vida eterna nadie tiene un doctorado o una maestría. En la vida eterna no importa si hablas 8 idiomas. En la vida eterna no importa si alcanzaste a acumular gran cantidad de dinero, de propiedades. En la vida eterna esas cosas no importan. Pero las personas del mundo viven como si eso importara. Y a veces los cristianos también. A veces los cristianos también enfocan toda su vida y desgaste en todas las cosas que hay en este mundo y aman las cosas del mundo y las abrazan y las añoran y las esperan, sin considerar que en la vida eterna eso no tiene importancia. Con eso no quiero decir que seamos vagabundos, ¿no? Que no compremos casa, que no compremos carros, que no queramos estudiar una maestría, una licenciatura, que no queramos
avanzar en esta vida, háganlo, eso es bueno para nosotros, ya lo hemos estudiado, que el trabajar para el hombre y el vivir de lo que trabaja es bueno para el hombre, pero tiene que entender que antes que todas esas cosas, tiene un llamado en Cristo, y que su principal tarea es agradar a Cristo con eso. A través del trabajo, a través de lo que compras, a través de lo que alcanzas, alaba a Cristo. Ese es el destino de nosotros. Pero las personas del mundo no lo ven así, por una cosa, porque no saben, porque son ignorantes. Y si el pueblo de Dios también es ignorante, hermanos, entonces inevitablemente van a vivir como las otras personas, por ser ignorantes. A veces, como cristianos, de repente yo creo, pensamos que el estudio de la Biblia, el profundizar en ella, el beber de ella todos los días, el orar, el meditar en ella es algo opcional o no es algo tan importante. Hermanos, es lo más importante. Porque aprendiendo la palabra, estudiándola, meditando en ella, pidiéndole al Espíritu Santo que nos la revele, nosotros no seguimos el mismo patrón de los demás. El patrón de la ignorancia. Si nosotros somos cristianos ignorantes, entonces otra vez podemos estar viviendo por años, desperdiciando nuestros buenos años, nuestra buena vida, en cosas que no tienen importancia. Incluso teniendo el trabajo que no nos conviene, la pareja que no nos conviene, a los que todavía son jóvenes, no se han casado, pueden desperdiciar sus buenos años en esas cosas. Pueden acumular grandes deudas y pasar 20 años intentando pagarles. ¿Todo por qué? Por ser ignorantes de la vida espiritual. Pero si nosotros nos hubiéramos acercado oportunamente al trono de la gracia, hubiéramos adquirido el conocimiento, hermano, te hubieras salvado de muchas cosas. Te hubieras evitado muchos sufrimientos. Pero a veces parece que nos gusta ser ignorantes. Que nos gusta no sentir la dirección. Que nos gusta no saber hacia dónde vamos. Pero el apóstol Pablo nos enseña a no ser como los otros gentiles. Pues nosotros hemos adquirido la mente de Cristo. Hemos entendido y nuestro entendimiento ha sido resplandecido y ahora nosotros podemos distinguir y podemos conocer la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, podemos salvarnos de muchos pesares en la vida. Dice que ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Cuando uno tiene el entendimiento entenebrecido, inevitablemente se equivoca. Inevitablemente toma las malas decisiones, toma los malos caminos, hace las cosas que están mal. La vida de Dios no resplandece sobre ellos. No tienen conocimiento, viven en la ignorancia y por lo tanto eso los lleva a la dureza del corazón. La dureza del corazón, hermanos, entendamos así, la incapacidad de sentir cuando haces mal. La incapacidad de distinguir que te estás equivocando. La incapacidad de ver lo que está mal delante de tus ojos, distinguirlo entre el bien, es decir, el bien y el mal se hacen cosas difusas. Más bien se convierten en escala de grises. Y distingan ustedes de esa manera cuál es cuál. Cuando uno tiene el corazón endurecido, hermanos, no solamente significa que no puede ver el mal, no puede distinguir el bien del mal, sino que es una condición de endurecimiento que es paulatino, así como la santificación es un proceso en el que uno va conociendo más y se va alejando más del pecado. Tener el corazón endurecido es lo contrario, es que empieza a endurecer tu corazón de tal manera que puedes hacer cada vez cosas peores y que ya no lo sientes. Que tal vez el que es que está casado comenzó a hablar por ahí con una mujer que no es su esposa, él no lo vio mal. Después de estar haciendo eso durante algún tiempo, comienza a salir con esa mujer y al principio lo siente mal, pero el hecho de estarlo haciendo constantemente hace que ya no lo vea mal y de repente ya cayó en adulterio con ella y entonces ya no lo siente mal y entonces adultera con otra mujer y ya no lo siente mal. Eso es el endurecimiento del corazón. Es que uno puede ir escalando en el pecado sin darse cuenta y sin ya sentirlo como algo malo. ¿Cuántas veces ustedes han hablado con una persona cercana a ustedes que les cuenta de las cosas que hace y para ustedes es claro que está haciendo mal? Tan claro como el mediodía.
Y mientras esa persona te cuenta, ¿no?, su historia en la que ella es la víctima, tú estás pensando, pero fuiste tú, es tu culpa. Y uno tiene ganas de decírselo, ¿no? A veces, si uno le tiene confianza, pues se lo dice, si no, pues nada más asientes, ¿no? Y dices, híjole, está feo, ¿no? Pero la cuestión es que uno a veces escucha y uno se da cuenta que la persona que lo está diciendo está mal, o la persona que está actuando así está mal, pero esa persona no se da cuenta de eso. Incluso a veces lo contrario, ¿no? A veces se siente hasta la víctima. Y eso solo significa, hermanos, que su entendimiento ya está entenebrecido y su corazón endurecido y ya no puede darse cuenta. Es incapaz de ver la verdad. Y mientras más permanezca en esa situación, peor se hace. Más difusa se hace la línea, más borrosos los colores y ya no se puede dar cuenta. Y es entonces, hermanos, que tenemos personas que cometen gran cantidad de pecados, pecados aberrantes, pecados escandalosos, pecados que atentan contra la misma identidad de la persona y ni siquiera se pueden dar cuenta de eso, porque su corazón está endurecido. Y otra vez Pablo nos dice esto no para que nosotros juzguemos a las personas del mundo, sino nos lo dice porque nosotros podemos empezar a caer en esas cosas si seguimos viviendo como las personas del mundo. Si nosotros, teniendo la mente de Cristo, no tomamos buenas decisiones, no estudiamos la palabra, no meditamos en ella, no nos tomamos la vida cristiana en serio, entonces nosotros podemos empezar a vivir con el entendimiento entenebrecido. Podemos empezar otra vez a alejarnos ignorando la verdad de Cristo, y eso nos puede llevar a endurecer nuestro corazón. Tanto es así que el Señor Jesús prometió que el amor de muchos se iba a enfriar. A eso se refiere. A que los cristianos que se van en pos del mundo, que no se alejan del mundo, que no renuevan su mente, que no se ajustan a la mente de Cristo, tienen la terrible consigna de que en algún momento su amor mismo se va a apagar, su corazón se va a endurecer, dificultando, hermanos, que la luz les llegue a resplandecer otra vez. No van a perder su salvación porque la salvación no puede ser perdida, pero pueden perder los privilegios de la vida espiritual en esta vida. Es algo que me ha gustado mucho decir, ¿no?, desde que empezamos este estudio. Que la vida cristiana no la podemos perder, no se puede perder la salvación, pero sí se puede perder el gozo de tenerla. Y qué terrible es eso. Qué terrible vivir 50, 60 años o todo lo que nos queda de vida sin tener el gozo de ser salvo. Desperdiciando estos buenos años. Años en los que uno puede vivir feliz, contento, alegre, pleno, con gozo, con alegría, con amor en el corazón, con propósito, desperdiciarlos en que nuestra mente esté en las banalidades de la vida. Dice el versículo 19, los cuales, se refiere a los gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que es lo que ya decíamos, la capacidad de discernir el bien del mal, dice que después que han perdido toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, cuando se pierde esa sensibilidad, esa capacidad de distinguir el bien del mal, dice que ya más bien se dejan ir, ¿no? Y cuando dice con avidez implica compromiso. Que ya cometen pecados con compromiso. Ya no es accidental, o sea, ellos ya lo piensan en su corazón para decir cómo puedo hacerlo, pero primero hablamos de personas que no tenían la capacidad de hacer el bien. Los veíamos como incapacitados, como tener el entendimiento entenebrecido. Pero aún en esa imagen como que todavía pensamos que intentan buscar el bien, ¿no? Pero el versículo 19 nos dice que no es así. Que las personas que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ignorantes, más bien buscan con avidez hacer las cosas malas, que buscan la forma de ser tramposos, que buscan la forma de ser adúlteros, fornicarios, buscan la manera de ser pleitistas, buscan la manera de ser groseros, altivos, orgullosos. Circunstancia a la que Pablo nos dice otra vez, no para juzgar a las personas del mundo, sino para decirnos que nosotros tenemos que guardarnos de convertirnos en eso. Pues eso éramos en otro tiempo. Pero ahora todas las cosas son hechas nuevas. Pero tienen, hermanos, que ustedes comprometerse a vivir esa vida en santidad.
a ya no andar en lo que antes andaban, ya no vivir como antes lo hacían, sino renovar el entendimiento en la mente de Cristo y cambiar la forma en la que vivimos. Dice el versículo 20, aquí es donde lo enlazamos, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí Pablo nos distingue de ellos. Nosotros podemos vivir así, podemos perder el gozo de la salvación, podemos equivocarnos y permanecer en ese error durante mucho tiempo, pero Pablo nos dice: ustedes no han aprendido así de Cristo. Si de verdad has creído en Cristo, tú no aprendiste así de Él. Entonces aléjate de esa manera de vivir. Y aquí lo dice, ¿no? Si en verdad le han conocido. Es decir, es una pregunta retórica, es una pregunta para ustedes. Si nosotros estamos viviendo así, Pablo dice: aléjate de esa manera de vivir, pues no aprendiste así de Cristo. Si aprendiste de Cristo. Es como Pablo diciéndonos: si lo aprendiste de Cristo, si creíste en Cristo. Porque si tu respuesta en ese punto es decir, si creí en Cristo, y estás viviendo como los gentiles, entonces aléjate, porque así no aprendiste de Cristo. Pero si tu respuesta es: sí aprendí así de Cristo, pero voy a permanecer viviendo así, entonces indirectamente Pablo te está diciendo: entonces no aprendiste de Cristo. Porque si aprendiste de Cristo, tienes que cambiar la forma en la que vives. Y si aprendiste de Cristo, lo vas a dejar, vas a comprometerte y vas a buscar la santidad día con día. Sí te vas a equivocar, pero nada te va a detener en avanzar en esa santificación todos los días, en vivir cada vez más por esa mente de Cristo, si en verdad lo has conocido. Pero si uno dice: sí he aprendido así de Cristo, sí creí en Él, sí lo conocí, sí lo amo, pero sigues viviendo como los otros gentiles, entonces no nos equivocamos. Tal vez escuchaste de Cristo, pero no has creído en Cristo. Por eso Pablo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si nosotros, hermanos, hemos creído en Cristo, entonces aléjense de la manera de vivir que antes tenían. Si antes eran mentirosos, aléjense de la mentira. Es lo que Pablo dijera en otra de sus cartas: los que antes mentían, aléjense de las mentiras. Los que antes robaban, ya no lo hagan más. Los que antes hacían esto, decían aquello, entonces dejen de hacerlo y ahora hagan esto otro. Si antes mentías, entonces habla con la verdad. Si antes robabas, entonces ahora abunda en buenas obras. Si antes no tenías compromiso, entonces ahora comprométete, sirve a los demás. Aléjate de la manera que antes tenías de vivir y comienza a vivir por la mente de Cristo. Si es que has creído en Él, entonces vive de esa nueva manera. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu otra vez de vuestra mente. ¿Dónde se vive la vida espiritual, hermanos? En la mente. No es lo único, ¿no? Digo que de ahí nace. Ese es, digamos, el manantial de donde fluye el agua. Si uno cambia la manera en la que piensa, se despoja del viejo hombre que está otra vez viciado en los pensamientos de su mente, que considera las cosas que antes amaba, que hace lo que antes quería, que se deja guiar por sus pasiones, que no le importa cometer el pecado. Todo eso está aquí. Despójate de ese viejo hombre, aléjate de ese viejo hombre y renuévate en el espíritu de tu mente. Y si renuevas tu mente, entonces las cosas que haces también van a cambiar, porque todo nace de la mente. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesús. ¿Qué es el corazón? La mente. También Santiago dice que el corazón, la lengua habla de lo que hay en el corazón y que la lengua expresa los pensamientos que uno tiene en la mente. Es el reflejo de nuestra mente. Entonces, si nosotros modificamos la forma en la que pensamos a través de la palabra de Dios, nos llenamos de ella, saciamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nos dejamos guiar por ella, entonces tus acciones, las cosas que piensas, las cosas que hablas, tus relaciones personales, tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, tu mismo trabajo, tu negocio, todo lo que hagas, se va a ver reflejado ese conocimiento que estás teniendo ahora en Cristo.
De ahí nace. Es la fuente de agua que fluye de nosotros. De ahí nace para todo lo demás. ¿Quieres cambiar la forma en la que hablas? ¿Quieres cambiar la forma en la que te vistes? ¿La forma en la que actúas? ¿Quieres mejorar tus relaciones personales? Entonces empieza a llenar tu mente de Cristo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Aprende versículos, estudia, profundiza en la palabra de Dios. Aléjate de lo que te hace no concentrarte en la vida cristiana. Si hay algo que te lo está impidiendo, déjalo. Despójate de ese viejo hombre. Todos los días. Deja un poquito más, un poco más, un poco más. Suéltalo y empieza a llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Y eso les aseguro, va a cambiar todo lo demás en su vida. De ahí parte todo lo demás. Adquiriendo el conocimiento, hermanos. Dice el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dice el apóstol Pablo que cuando uno entonces comienza a renovar su mente, también se viste de ese nuevo hombre. Dice creado según Dios. Es decir, tenemos dos opciones. Podemos permanecer viviendo como el viejo hombre, viciado con los pensamientos pecaminosos, que está ajeno a las promesas de Dios, que no considera a Dios en sus caminos, que no tiene conocimiento, que está entenebrecido, que no tiene dirección, que se siente perdido, que no tiene propósito. Puedes seguir ese camino, o puedes renovar tu mente vistiéndote del nuevo hombre que Dios ha creado para nosotros. ¿Y por qué dice que debemos de vestirnos de ese nuevo hombre? Porque es conforme a nosotros vamos avanzando en la vida cristiana como si nos fuéramos poniendo ropa. No, es un proceso. Vas creyendo en ese Señor Jesucristo, eso comienza a cambiar la forma en la que tú empiezas a creer, eso comienza a determinar las acciones que tomas, las actitudes que tienes, la forma en la que hablas, la forma en la que vistes, la forma en la que piensas, la forma en la que actúas. Entonces es poco a poco como si te fueras poniendo los zapatos, ¿no? La camisa, el cinturón, como si te fueras poniendo la corbata, el saco, ¿no? Lo que sea, ¿no? Nos vamos nosotros vistiendo de esa nueva vida espiritual. Es poco a poco, pues es un camino de santificación. Pero si nosotros nos vamos vistiendo de ese nuevo hombre, dice que Él es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, cuando nosotros hacemos eso, nos acercamos más al diseño de Dios para nosotros. Empezamos a ser menos lo que antes éramos, pecadores alejados de Dios, y comenzamos a estar más cercanos al diseño original de Dios para nosotros. El diseño que Él tiene, el plan que Él tiene para tu vida, puedes alcanzarlo cada vez más si renuevas tu entendimiento todos los días. Y eso es un trabajo, hermanos, de todos los días. Otra vez, no como la semana pasada, es algo que nosotros no podemos hacer por los demás. Ya no digo yo, sino cualquier persona. Es un compromiso personal con Dios. Tu pareja no lo puede hacer por ti, tu papá o tu mamá o tus hijos, nadie lo va a hacer por ti, pues es algo que tú tienes que hacer. Y hasta ahí, hermanos, uno llega hasta donde quiere llegar. Uno llega hasta donde quiere llegar porque el Señor no nos va a forzar a estar dando pasos. Yo les dije que Él es el buen maestro y Él va a quedarse en la misma lección hasta que la aprendamos. A veces nosotros, hermanos, no avanzamos porque nosotros no queremos. No porque Dios nos abandonó, no porque Dios no quiere que avancemos, no porque Dios no tiene algo mejor para nosotros, o Dios no quiere que nosotros conozcamos más, o que seamos más plenos o más felices. Es porque nosotros no estamos dispuestos a dar esos pasos. Porque no estamos renovando nuestra mente, porque no nos estamos llenando de su palabra. Y entonces cuando Dios pone esas bendiciones en el camino, ¿cómo las distingues? Cuando Dios pone las decisiones importantes delante de tu vida, ¿cómo las vas a tomar si no sabes distinguirlas? ¿Cómo vas a elegir lo bueno para tu vida si no renuevas tu mente? ¿Cómo vas a tomar las buenas decisiones si no sabes cuál es la buena decisión? Tenemos que, hermanos, renovar nuestro entendimiento, pero es algo que tienes que elegir hacer. No es algo místico y mágico que va a venir a tu vida porque el Señor así te lo haga descender del cielo. Es algo que tú tienes que hacer. Recuerdo que hace algún tiempo una persona me platicaba
y me decía que estaba orando para que el Señor lo ayudara a perdonar. Y que le decía al Señor, Señor, pon en mí las ganas de perdonar, ayúdame a perdonar. Y yo le decía, hermano, qué bueno que le pidas eso a Dios, que lo pongas en las manos de Dios. Pero perdonar es una decisión que tú haces. Es como cuando Moisés se planta a la orilla del mar y le dice a Dios, Señor, divide el mar. Y Dios le dice a Moisés, pues yo te di a ti la vara para que tú lo hagas. Extiende tú la mano y divide tú el mar. Yo te di a ti ese poder de hacerlo. Moisés quería sentarse a la orilla del mar y pedirle a Dios y que Dios lo hiciera. Pero Dios le dijo a Moisés, yo te di a ti esa capacidad. Yo te di a ti esa potestad de hacerlo tú. Pues yo veo, hermanos, en el proceso de la santidad algo muy similar a eso. Nuestra oración muchas veces es a Dios, Señor, santifícame. Señor, ayúdame a dejar el pecado. Y Dios tiene toda la disposición de ayudarnos, pero nosotros no le dejamos. ¿Quieres dejar la manera que antes tenías de vivir? Pues déjala. Toma las decisiones que tengas que tomar. Decía el Señor Jesús, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. No dice el Señor, yo te la voy a quitar para que ya no sea tentación. Te voy a quitar yo todas las tentaciones para que nunca caigas en ninguna. No, el Señor dice, tú déjalo. Tú toma la decisión. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar el esfuerzo, yo te voy a dar el valor. Yo voy a estar a tu lado, pero tú lo tienes que hacer. La vida espiritual es así, hermanos. ¿Quieren cambiar la forma en la que viven? ¿Quieren cambiar la forma en la que piensan? Pues yo les pregunto, ¿de qué está llena su mente? ¿Quieren cambiar la forma en la que hablan? Pues llenen su mente de las palabras del Señor. ¿Quieren encontrar el propósito para el que han sido llamados? Pues búsquenlo en el Señor. No se busca en la tele, no se busca en el cine, no se busca coleccionando, no se busca meditando en el yoga, no se busca en el gimnasio. Se busca cuando uno se sienta delante del Señor o se arrodilla y busca en su palabra y le dice, Espíritu Santo, revélame. Voy a llenar mi mente del conocimiento y tú moldeas mi vida. Yo voy a tomar las buenas decisiones, Señor, pero ayúdame a verlas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar.